México y el mundo están permanentemente expuestos a catástrofes naturales. La temporada de ciclones y huracanes 2020, por ejemplo, será más activa de lo habitual, según ha pronosticado la Comisión Nacional del Agua. Y apenas el pasado 23 de junio se registró un sismo en la costa de Oaxaca con una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter, que fue percibido en 2 estados de la República Mexicana, entre ellos la Ciudad de México. Todo esto ocurre en medio de la pandemia por COVID-19. ¿Qué tan preparado se encuentra el Sistema Nacional de Protección Civil para responder a las emergencias por fenómenos naturales? Acompáñanos a conversar con David León, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y con el analista Guillermo de Loya. Bienvenidos David León Romero y Guillermo de Loya. Estela, un placer. David, ¿cómo evalúas? Vivimos en un país con regiones sísmicas. ¿Cómo evalúas la respuesta no solamente de los ciudadanos, sino de los distintos gobiernos de los estados frente al sismo del pasado 25 de junio? Como bien lo dices, Estela, tenemos un país con alta sismicidad en 18 entidades, pero frente a esta sismicidad, frente a estas 5 placas tectónicas que generan miles de sismos al año, 24,000, 25,000 el año pasado, cerca de 17,000 este año, tenemos un extraordinario Sistema Nacional de Protección Civil que, como bien lo dices, también lo integran las familias mexicanas, el sector público, el sector privado, el sector social, que nos articulamos justamente para prevenir, preparar y gestionar emergencias. Si bien hay una buena coordinación, existe una cultura de la protección civil importante en todo el territorio nacional, más en torno a la sismicidad, porque debemos de recordar que este sistema nace como una herencia del sismo de 1985. La cultura de la protección civil, la coordinación, la preparación, la prevención es algo que se debe de trabajar todos los días. Siempre podemos estar mejor preparados, siempre podemos generar mayores estrategias de prevención que nos permitan tener menos emergencias y menos desastres. Te vemos permanentemente en contacto con instancias como, desde luego, el Servicio Sismológico Nacional, la Comisión Nacional Forestal, en fin, Conagua, etcétera. ¿Se preparó el sistema de protección civil en un escenario de la pandemia? ¿Cambiaron los protocolos? ¿Hubo algo que se adecuó a propósito del COVID? Es correcto, en el mes de enero, Estela, realizamos una serie de estrategias y una serie de protocolos, ajustamos los protocolos propios para, con un primer objetivo, dar fortaleza al sector salud en esta gran tarea que están haciendo frente al COVID y, por otro lado, continuar gestionando, previniendo, preparando y atendiendo las emergencias que todos los días tiene nuestro país, con la participación muy importante de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional. Has mencionado a CONAFOR, pero también a CONAGUA, a Comisión Federal de Electricidad, es decir, todos los integrantes del Comité Nacional de Emergencias. Instalamos algo que se llamó y se llama todavía Centro Nacional de Contingencias para desde ahí coordinarnos, como nos coordinamos en un huracán o en un incendio forestal, para ayudar al sector salud en este caso, y en segundo lugar, para continuar atendiendo a la población que sufre las inclemencias de las lluvias, de los incendios forestales y en este caso de los sismos. Guillermo de Loya. ¿Cómo vamos en este mapeo que te da a fin de cuentas prevención efectiva? Sobre todo me refiero en la coordinación con SEDATU, con SEDESOL, con la Secretaría de Gobernación para la creación de atlas municipales de riesgo, que es una cuestión que se ha tenido como una deuda histórica para poder tener un mapa completo desde los municipios, estados y en la gran suma de lo que representan los riesgos para la totalidad del territorio nacional. Este instrumento del que hablas, Guillermo, y que es muy valioso, el Atlas Nacional de Riesgos, se alimenta con información a nivel municipal y a nivel estatal. Tenemos cerca de 10,000 capas de información. Es importante que quienes nos ven y nos escuchan visiten el Atlas Nacional de Riesgos. Es información pública que nos permite a ciudadanos y autoridades conocer el territorio, identificar el riesgo que existe en él para con ello tomar mejores decisiones, no construir nuevos riesgos y los riesgos que existen, mitigarlos. Aunque existen, como bien dices, muchos municipios que no tienen su atlas municipal, en muchos de los casos la información que tiene el Atlas Nacional, como es a nivel municipal, es una herramienta suficiente para dejar de construir riesgos y mitigar los riesgos
existentes. Lo mejor sería que cada municipio pudiera implementar el suyo. En muchos casos, por los grandes retos que tienen los municipios, esto no es posible, pero repito que la plataforma que hoy tenemos, Atlas Nacional de Riesgos, con el nivel de detalle que tiene, es una extraordinaria herramienta para poder gestionar el riesgo en el territorio a través de estas dependencias que tú has nombrado. Nos encontramos, David, en plena temporada de ciclones, etcétera, y ya ha dicho Conagua que se espera que sean de mayor magnitud. ¿Cuál sería el balance de lo que tú presentaste como plan a principios de este año y sobre estas emergencias? Y digamos, ¿cuáles serían los retos más importantes para lo que resta del año y para el 2021? Lo importante es decir que el Sistema Nacional de Protección Civil se prepara de manera muy intensa para la temporada de ciclones tropicales y lluvias, que como bien dices, Estela, arranca el 15 de mayo, termina el 30 de noviembre. La Conagua ha pronosticado entre 30 y 37 sistemas que podrían generarse en ambos océanos. Entre 5 y 6 de ellos podrían impactar el territorio nacional. La temporada arrancó de manera muy puntual y de manera intensa. Han sido Amanda y Cristóbal los dos primeros sistemas que se han generado, han afectado el territorio nacional. Afortunadamente, las instituciones, las mujeres y los hombres que componen el Sistema Nacional de Protección Civil y la cultura que existe de la protección civil en los litorales de nuestro país nos permite que los daños sean menores. Es muy importante, lo más relevante es que estemos muy bien coordinados para tomar decisiones adecuadas antes de la lluvia. Lo más importante es que antes de la lluvia nos resguardemos, que durante la lluvia no transitemos, no crucemos el cauce de un río, no crucemos una zona inundada y después de la lluvia regresemos con mucho cuidado a casa. El Servicio Meteorológico Nacional, que nació en 1877 e instaló sus primeras oficinas en la azotea del Palacio Nacional, nos brinda afortunadamente pronósticos muy puntuales que nos permiten alertar a alcaldes, alertar, por supuesto, a los gobernadores, a todos los integrantes del gobierno federal y a la población. ¿Para qué? Para tomar decisiones adecuadas en el momento. Es muy importante. El gobierno federal ha tenido gastos excepcionales a partir de la pandemia y por supuesto no se consideraba a principios de este año, no se vio en el presupuesto del año pasado, pero en el caso del gasto que se destina a protección civil, ¿habrá un reajuste? ¿Y cómo ves la perspectiva para el año venidero? El presupuesto que tiene, primero, la Coordinación Nacional de Protección Civil no se ha visto modificado por cuestiones de la atención de la contingencia en materia de salud. Sí hemos hecho recortes importantes para evitar todos aquellos gastos que son superfluos o que no tienen una razón de ser estrictamente en beneficio de las familias que pudieran estar en emergencia y desastre. Los dos instrumentos financieros que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil, que es el FONDEN y el FOPREDEN, no se han visto modificados tampoco por la contingencia sanitaria. Y decir que la respuesta que dé el Estado mexicano en materia de emergencias y de desastre no la da solo la Coordinación Nacional de Protección Civil, la damos todos los servidores públicos y todas las instituciones que representamos. Guillermo Aloyo. Está previsto también que puedan obtenerse fondos adicionales en la eventualidad con algunos instrumentos de tipo financiero o de seguros, por ejemplo, lo que tenemos con el seguro catastrófico o el bono catastrófico. Está previsto que se puedan renovar estas primas porque tengo la información que a partir del 5 de julio más o menos es cuando estaba venciendo esta prima, sobre todo el seguro catastrófico, y que puede representar una cobertura de alrededor de 5,000 millones de pesos. Es correcto, Guillermo. Esto es un área que planea y ejecuta la Secretaría de Hacienda de manera muy responsable, además de que los instrumentos financieros que se tienen para la protección civil en nuestro país permiten reasignaciones en cualquier momento para atender las emergencias y los desastres que pudieran presentarse. Es muy importante subrayar que en el caso específico del FONDEN, el año 2019, gracias primero que nada a una disciplina muy importante que tuvimos en el manejo de los recursos, además de que tuvimos una temporada por decirlo de alguna manera, benevolente con el territorio mexicano, fue el año que menos recursos del FONDEN utilizamos en los últimos 13 años. Afortunadamente. David, qué bueno, ¿verdad? David, no quisiera terminar esta conversación sin preguntarte, firmaste un convenio con Twitter, ¿qué tan importantes son las redes sociales para informar en las emergencias nacionales?
pues no solo las redes sociales, yo creo que los medios de comunicación son un aliado fundamental del Sistema Nacional de Protección Civil, nos permiten en la prevención generar cultura de la protección civil, durante la emergencia nos permiten informar a la población para tomar decisiones adecuadas y mantener la calma, y posteriormente permiten dar información para que la ciudadanía tome decisiones de manera adecuada. Firmamos este convenio con Twitter buscando que se eviten las noticias falsas, se eviten los rumores, para que cada quien cuando haga una búsqueda en sus redes sociales acerca de alguno de los fenómenos que a nosotros nos tocan atender, sean redireccionados solamente a cuentas oficiales, y con esto podamos evitar rumores, noticias falsas y el caos o el miedo y la inseguridad que generan ese tipo de informaciones. Muy importante. Muchísimas gracias, David León Romero, siempre gracias por estar acá. Gracias, David. Es un honor poder platicar con ustedes. Hasta luego. Oye, Guillermo, pues a propósito de la responsabilidad de la ciudadanía, muchas de las acciones de protección civil justamente se enfocan a la prevención, a la educación de la ciudadanía. ¿Cómo lo ves en esta nueva normalidad? ¿Cómo viste la reacción en el sismo? Y esto de las redes sociales, que es bien importante. Dividiendo en dos partes esto que comentas, yo creo que las redes sociales han representado un medio efectivo para el difundir información, pero también desafortunadamente sufrimos esto que se llama la infodemia, ¿no? Que muchas veces tienen ese único cometido de causar confusión. Cuando se trata de protección civil con temas tan delicados, creo que debiese de existir una autorregulación mucho más efectiva sobre las redes para evitar que esto ocurra, y las sanciones correspondientes, tanto por parte de las autoridades como por parte de las propias compañías que proveen los servicios de redes, por ejemplo. Por otra parte, yo creo que esta normalidad en la cual estamos viviendo es una situación que parecería no tener conexidad, la pandemia con la protección civil, y sin embargo es una cuestión que va absolutamente de la mano, por la parte presupuestaria, pero también por las previsiones que, por ejemplo, imagínate en el caso de una evacuación por actividad volcánica, lo que se tiene que implementar en los cercos sanitarios para esas grandes concentraciones de personas. Sí, y sí, yo recuerdo que en el sismo, pues mucha gente por la sorpresa, pese a que, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos, digamos, acostumbrados o hay cierta cultura de prevención civil. Ya hemos avanzado mucho. Una buena parte salió sin el cubrebocas, por ejemplo, y eso, finalmente, por más indicaciones que dé la autoridad, una buena parte está recargada en la ciudadanía. Y por otro lado, pues también este ejercicio del gasto que dices que hay que tener sí, en claro, los municipios, en los estados, porque es un gasto federal, sí, pero que también tiene una incidencia directamente en los presupuestos. Creo que se tiene que reforzar, yo insisto, que los atlas de riesgo municipales, en la medida en la cual se cuente con ese mapeo, que alimenta el conocimiento estatal y que alimenta a su vez el gran conocimiento federal, tendremos esa radiografía que nos permita de alguna manera también tener muy claro por dónde estamos de alguna suerte débiles en la protección civil en cada municipio en lo específico. Yo me acuerdo, no sé si tú recuerdas que en el sismo del 2017 estaba pidiendo protección civil picos, palas, etcétera, porque no tenían el equipo. No hemos enfrentado, y qué bueno, ¿verdad? Tocamos madera de que así sea, pero deseamos que esto no se vuelva a repetir y que esté bien dirigido todo este presupuesto. Que tenga efectividad el presupuesto, y también existen los instrumentos, existe el FONDEN, existe el Fondo de Prevención para Desastres, existe por supuesto también la contratación de seguros como el seguro catastrófico, el bono catastrófico que se activa con actividades sísmicas a partir de 7.0, 7.5 en 2 vías, y que pueden dar provisiones importantes de recursos. Estamos hablando que el bono catastrófico le paga, digamos, al propio FONDEN, fondea, valga la redundancia, al FONDEN después de que las eventualidades se han confirmado. Esto es una provisión importante, y también el FONDEN, que tampoco hay que ser tan rigoristas en pensar que tiene solamente un presupuesto asignado. Tiene también la posibilidad de recibir en su naturaleza de fondo recursos adicionales durante cualquier momento del año. Sí, y cuidado con la temporada de huracanes, precisamente porque pues, los estados, los municipios tienen que estar súper alerta, que no volvamos a ver, insisto, escenas como las despensas que estaban por allá enterradas, que no se distribuyeron a propósito de todos estos fondos, y bueno, pues la ciudadanía también es observante de esto. Es y evitar importante la renta política que muchos le quieren dar a estos desastres. Sí, eso totalmente. es una cuestión que debe ser totalmente ya penalizada. Totalmente, y mucho más en tiempos preelectorales. Absolutamente. Guillermo de Loya, muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.